Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar del ángel número 5, Mahasía. Ya sabéis que en charlas anteriores hemos tratado los otros ángeles, que podéis encontrarlos si los buscáis en la página web nuevavibración.com, y allí voy poniendo en diferido las charlas que vamos dando. Por lo tanto, pues hoy vamos a dar una nueva charla y vamos a tratar un poco de desglosar a ver las propiedades que tiene este ángel número 5. Antes de hacerlo, como siempre, vamos a poner un poquito de música para desconectar. Sabéis que me gusta siempre empezar con un minutito de desconexión y tal, para entrar, digamos, en otra dimensión, vamos, para que las cosas las podamos ver desde otro punto de vista. Entonces vamos a poner aquí, tenéis aquí el amigo, para que no me estéis viendo a mí todo el rato y tal, y vamos a buscar la música de nuestro Mozart para que podáis escucharla. Bueno, listo, ya hemos visto un ratito el Amadeo. Entonces hoy vamos a hablar del ángel número 5 y hoy vamos a incorporar además algo más a lo que os decía hasta ahora de los ángeles, porque hasta ahora os está hablando de la parte, entre comillas, positiva de los ángeles. Los ángeles trabajan de dos formas distintas y los hay de dos tipos distintos. Igual que nosotros vivimos en el mundo de la dualidad, pues entonces necesitamos que ellos trabajen también de alguna forma, de la misma manera que nosotros, para poder entrar en relación con nosotros. Entonces nosotros vivimos en un mundo dual, en el cual tenemos el blanco y el negro, y tenemos lo de arriba y lo de abajo, y tenemos lo bueno y lo malo, y todas esas cosas que nosotros separamos en dos. Entonces los ángeles de alguna forma también se dividen en dos. Es decir, tienen lo que llamamos los ángeles de arriba, entre comillas siempre, y lo que llamamos los ángeles de abajo, también entre comillas. Es decir, tenéis que entender los términos de una forma amplia. Entonces, simplemente se trata de dos categorías de ángeles que lo único que hacen es el trabajo que les ha sido encomendado, de una forma o de otra. No es que sean unos buenos y otros son malos, no, esos son conceptos nuestros. En su plano eso no existe. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que cuando conectamos con la energía de un ángel, este nos transmite una esencia, nos transmite como una inteligencia, un programa. Si ese programa nosotros lo cogemos, lo agarramos, lo transmitimos en nuestra vida y lo ponemos en práctica, entonces digamos que los que nos han transmitido esa historia son los que llamamos los ángeles de arriba. Ahora bien, cuando esa esencia, en lugar de entrar, nos penetra entre los agujeros de las manos, es decir, lo dejamos caer, no hacemos caso de esa energía que ha venido a nosotros y la dejamos caer, entonces ¿qué sucede? Se cae hacia abajo y entra en lo que llamamos el abismo. Allí entonces hay otra categoría de ángeles que llamamos los ángeles del abismo, comandados por un ángel que conoceréis por su nombre, que se llama Lucifer. Entonces ese es el que dirige las hordas de los ángeles del abismo. ¿Qué hacen los ángeles del abismo? Simplemente nos devuelven esa energía que nosotros no hemos utilizado a la primera cuando nos venía directamente a través de la intuición, y entonces lo que hacen es devolvernos esa energía. ¿Cómo nos la devuelven? A través de hechos, a través de actos, a través de anécdotas. Hacen que sucedan cosas en nuestra vida para que nosotros podamos vivir de forma directa aquello que no hemos querido vivir antes. Y entonces, de alguna forma, podríamos decir que la esencia que nos viene de primeras
es una esencia voluntaria, en cambio la esencia que nos viene de segundas es una esencia obligatoria. Entonces aquello que nos decía, yo me acuerdo de mi padre, cuando teníamos que traerle algo a la mesa, que decía, venga, tráeme el agua. Dice, a la 1, a las 2 y a las... Ya cuando lanzaba aquello ya salías disparado porque ya sabías que no podía llegar a las 3. Por lo tanto, la primera de alguna forma era la voluntaria. Y la segunda ya era la obligatoria, la tercera ya era el recopón. Entonces, de alguna forma, el juego de la vida es ese. Cuando las cosas nosotros no las hacemos por las buenas, nos vienen por las malas. Es decir, nos vienen de segundas. Y de segundas nos generan la obligación de vivir aquella situación. Y entonces nos encontramos viviendo entonces situaciones que de otra forma no viviríamos si nosotros aceptáramos aquello a la primera. Entonces, hoy os voy a dar algunas de las claves de este ángel de Mahasía, el ángel número 5. Además de daros las claves, digamos, entre comillas, de arriba, os daré también las claves de abajo. Es decir, qué es lo que sucede cuando nosotros no utilizamos esa energía de forma correcta, cuando nosotros no aceptamos esa energía, cuando la dejamos pasar. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos del ángel número 1 de Beullá, si nosotros no utilizamos esa energía en forma de voluntad que nos transmite Beullá para poder hacer cosas, para poder movernos, entonces esa voluntad girada al revés se transforma en turbulencia y en cólera. Entonces nos encontramos que esa sobrecarga de energía, entonces después nosotros la transmitimos entonces cuando nos viene de forma obligatoria en plan de cólera, en plan de enfado. Nos enfadamos con los de alrededor por lo que sucede, por las cosas que no dominamos, que no controlamos, por aquello que ha venido a nuestra vida sin que nosotros lo esperábamos, porque cuando venía por las buenas no lo hemos utilizado. Esa es un poco la idea. Entonces vamos a poner ya el PowerPoint que se corresponde con los ángeles, como hago siempre. Y entonces allí vamos, eso es. Vamos a ver entonces cómo hacemos pues en todas las charlas. Lo primero de todo, como siempre, ya hemos dicho que el ángel se llama Mahasía y que es el número 5, lo primero es crear la morada. Es decir, tenemos que crear en nuestro interior esa morada, es decir, ese espacio, que es un espacio simbólico en el cual nosotros vamos a colocar la energía de ese ángel con el que queremos trabajar. Entonces, ¿cómo lo creamos esa energía? Pues simplemente pensando en ello. O sea, lo que se trata simplemente es pensar en esa energía y entonces al pensar en ella, entonces, digamos, la estamos creando. Entonces, imaginemos en nuestro interior ese templo mítico del rey Salomón, si queréis imaginaros otro templo podéis hacerlo, y entonces en ese templo hay 72 habitaciones y nosotros vamos a crear hoy la habitación número 5. Es decir, le vamos a poner un cartel a la puerta que se corresponde con el 5, que ponga Mahasía, y entonces imaginaremos que ahí es donde nosotros vamos a guardar la energía de Mahasía cada vez que nosotros lo llamemos. Cada vez que hagamos su plegaria o que hagamos su exhorto, le vamos a decir que por favor nos coloque los excedentes de energía que nosotros no vayamos a utilizar en ese espacio. De esta forma evitaremos que esa energía se vaya hacia abajo, como decíamos antes, y nos vuelva después entonces de forma contraria, es decir, nos vuelva generando pues lo contrario de ese ángel, que en principio no es lo que nosotros queremos, claro, lo contrario es la parte opuesta. Y generalmente esa parte opuesta viene a ser una parte que nos trae pues molestias, como mínimo nos trae molestias en nuestra vida, porque claro, todo lo que es obligatorio nos acaba fastidiando. O sea que nosotros queremos las cosas voluntarias, pero cuando nos vienen obligatorias dices, venga, tienes que hacer la cama, tienes que lavar los platos, tienes que trabajar, tienes que hacer eso nos fastidia. En cambio, si somos nosotros los que nos hemos ido voluntariamente a trabajar, pues normalmente nos lo pasamos mucho mejor. Entonces, este ángel, Mahasía, si lo dividimos en tres, sería Maha, Mahasía. Es el número 5, su regencia física es de 20 a 25 grados de Aries y la emotiva de 4 a 5 de Aries, 16 a 17 de Géminis, 28 a 29 de Leo, 10 a 11 de Sagitario, 22 a 23 de Capricornio. ¿Esto qué significa? Significa que todas las personas que han nacido con cualquier planeta, si han nacido con su Sol, por ejemplo, en estos grados, tendrá, si ha nacido de 20 a 25 de Aries, pues su regencia física será Aries, por tanto su ángel físico será Aries. Si ha nacido de 4 a 5 de Aries o de 22 a 23 de Capricornio, etcétera, significa que su ángel emotivo será Mahasía. Eso es lo que significa el hecho de que os ponga los grados así. Evidentemente, para la gente que no tiene su carta astral y que no sabe en qué grados tienen los planetas, pues ese dato no sirve para nada y entonces os lo saltáis como si no lo hubierais visto.
Pero para los que sí se manejan con eso o sí se han hecho su carta y entonces saben a los grados que tienen cada uno de los planetas, pues solo tienen que mirar si tienen algún planeta y entonces si tienen algún planeta en la regencia de Mahasya, pues entonces todo lo que vamos a decir de Mahasya, pues esa persona lo tendrá activo en su propia vida de forma natural, sin ir a buscarlo. Los que no lo tengan activo en su vida, pues entonces si necesitan esa esencia que vamos a explicar ahora, entonces lo que harán serán hacer la oración o hacer el exhorto y pedirle a ese ángel que venga a su vida y que les traiga aquello que ellos requieren sobre lo que el ángel trabaja. Esa es la idea. Entonces, como siempre, tenéis aquí la plegaria, que es el contacto con el ángel, que yo os la dejo poco tiempo, pero que luego ya sabéis que lo tenéis en diferido y por lo tanto en diferido podéis pararla, podéis leerla, podéis hacer lo que queráis. Y si no, también lo tenéis en la página web concienciacreativa.com. Allí pues hay un espacio, un curso que se llama Curso de Ángeles y allí tendréis las oraciones y los exhortos y además los tenéis de forma gratuita. Si no, también podéis comprar el libro Los Ángeles al alcance de todos, de Kabalev, que era mi padre, y Soleika Job, que es mi hermana, y entonces en ese libro encontraréis también las plegarias y los exhortos y además encontraréis una explicación que hizo Soleika muy clara y detallada de lo que son los ángeles, de cómo funcionan, de los ángeles de arriba, etc. El exhorto, como os digo siempre, es lo que el ángel os pide a vosotros. La plegaria de alguna forma es lo que vosotros le pedís al ángel. Muchas veces cuando leemos estos textos vamos entendiendo cosas. A veces a la primera no lo cogemos, pero si las vamos leyendo, y mi sugerencia es esa, que la vais leyendo pues una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, depende de lo que os apetezca, pero cada vez que leáis normalmente os quedará alguna cosa más. Y entonces estáis entrando cada vez más en sintonía con ese ángel. Entonces vamos a ver sus claves, claves y rondas. En la primera ronda, la clave que nos transmita es la de vivir en paz. Este es un ángel, el número 5, que trabaja en el mundo de las emociones. Y entonces, el vivir en paz, en este caso, significa que nuestro designio divino y nuestras emociones estén persiguiendo un objetivo común. Generalmente lo que suele pasar en nuestra vida es que nuestros deseos campan hacia un lado y nuestro objetivo de vida campa hacia otro. Entonces, claro, ahí se genera un conflicto. Si conseguimos que los dos estén yendo hacia la misma dirección, entonces nos encontraremos entonces con una vida placentera. Nos encontraremos que estamos en paz con nosotros mismos. Porque, claro, el estar en contra de las emociones o que las emociones estén en contra de nuestro proyecto de vida, pues de alguna forma nos genera conflictos internos. Y entonces esos conflictos internos, claro, es la guerra. Entonces muchas veces nos encontramos en guerra con nosotros mismos y nos sentimos mal, nos sentimos que las cosas se mueven de una forma equivocada, nos sentimos que no van las cosas hacia donde deberían ir. Y eso es porque se ha separado demasiado nuestro objetivo de vida de alguna forma de nuestras emociones. Entonces tenemos que pactar para que vuelvan de alguna forma al redil y por lo tanto para que nuestras emociones pues estén más en la línea de lo que debemos hacer. Porque si no nos encontramos con lo que debemos hacer y con lo que queremos hacer. Entonces esos dos tienen que estar un poco unidos. Entonces vivir en paz también significa el hacer las cosas bien. Este ángel nos da, su esencia principal se llama capacidad de rectificar. Entonces nos da la posibilidad de rectificar, pero lo bueno es que nos da esa capacidad antes de haber cometido el error, no después. Es decir, nos ayuda a darnos cuenta y a tomar conciencia de dónde nos estamos equivocando. Sobre todo hablando en términos emotivos. En las relaciones que nosotros tenemos con los demás, el 95% de esas relaciones son emotivas. Entonces, si nosotros llamamos a nuestra vida Mahasya, Él nos va a iluminar y nos va a ayudar en darnos cuenta en qué nos estamos equivocando en las relaciones con los demás. Y por lo tanto, nos ayudará a rectificar nuestros errores antes de haberlos cometido. Entonces, por eso ese ángel se dice que tiene que es el que activa una esencia que utilizaban los alquimistas antiguos, que se llama vitriol. Y entonces el vitriol está formado por unas siglas que significan visita interior a terra y rectificando invenies occultum lapidem. Y después le juntaban, le ponían una U y una M que eran vera medicina. Es decir, visita el interior de tu tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. La piedra oculta es, digamos, que nuestro objetivo espiritual, es nuestra piedra filosofal. O sea, que significa que si nosotros hacemos una visita hacia nuestro interior, nos conectamos con nuestro interior, por ejemplo, a través de la meditación,
Entonces, con la ayuda de este ángel, nosotros podremos dar con esa piedra oculta interna, es decir, con ese punto que nos marque cuál es la dirección a seguir. O sea que hacia dónde nos tenemos que encaminar. Este ángel también hace como de cinta correctora. Sabéis que antes las máquinas de escribir, pues las que tenía, por ejemplo, mi padre, que tenía 3 o 4, porque le daban cierto miedo los ordenadores y no quería comprarse un ordenador, se compró máquinas electrónicas esas que tenían una cinta que automáticamente cuando te equivocabas, pues aquello tiraba hacia atrás y entonces pasaba por la cinta. Y era el Tipex este que llamábamos antes. O sea que ahora normalmente lo utilizamos en líquido. Entonces era esa cinta correctora, ese es Mahasya. Por lo tanto, es el que nos permite corregir, pero claro, corregir antes de haberlo impreso. O sea que esa cinta lo que hacía era que te quitaba aquello y te lo borraba antes de que tú acabaras el texto. Por lo tanto, era antes de imprimir ese texto. La segunda ronda nos dice conocer las ciencias y las artes. Como hemos dicho, Mahasya trabaja en el mundo de los deseos. Y el mundo de los deseos es un mundo en el cual cuando deseamos las cosas se cumplen. Entonces, si deseamos conocer las ciencias y las artes, si deseamos comprender las cosas, entonces aquello viene a nuestra vida de forma natural, incluso sin necesidad de haber hecho grandes estudios, sino que simplemente esa esencia nos es transmitida, la captamos y entonces vemos como evidentes cosas sin haber hecho ninguna carrera, nos vienen informaciones de cosas que la gente ha estudiado a lo mejor con 3 o 4 o 5 años de carrera. O sea que de alguna forma aprendemos por deseo, podríamos decir. Y al mismo tiempo esto significa también el estar despiertos. Para poder aprender a través del deseo, nosotros tenemos que quererlo, tenemos que desearlo con mucha fuerza. Y eso significa estar despiertos a la vida, estar despiertos a lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso la tercera ronda nos dice aprender con facilidad, que está relacionada también. O sea que eso está relacionado también sobre todo con el aprender a través de las imágenes, a través de lo que la vida plasma delante nuestro. Sería de alguna forma decir aprender a través de las anécdotas. Las anécdotas son las imágenes que la vida pone. Las anécdotas, los sueños son también imágenes que la vida pone. Entonces lo que nos ayuda a la Mahasya es a interpretar esas anécdotas y esas imágenes. Entonces si nosotros lo llamamos a nuestra vida, si lo utilizamos en nuestra vida, nos ayudará a entender cosas que suceden a nuestro alrededor. En su cuarta ronda nos habla Mahasya de mejorar el carácter y embellecer. O sea que cuando nosotros comprendemos cómo funcionan las cosas, entonces ese conocimiento nos transforma a nivel interno. Y entonces esa transformación a nivel interno, cuando se exterioriza, hace que nuestro carácter sea mejor y mejora nuestra apariencia. Eso no significa que, claro, que podáis simplemente trabajando con este ángel podáis llegar a ser tan guapos como yo, por ejemplo, que ya sabéis que soy más guapo que el Richard Gere y que el otro, el Brad Pitt, juntos. Pero sí que ayudará a que los demás vean una imagen mejor de vosotros. O sea que de alguna forma tendrán una mejor imagen. Entonces, ese es el juego. Tendrán una mejor imagen porque estáis transmitiendo una luz distinta. Cuando uno entiende cómo funcionan las cosas, entonces la luz que transmite a los demás cuando habla, cuando se comporta, cuando está en el exterior, como es lo que está saliendo de su interior y ese interior está acorde con su conciencia, entonces lo que hace es embellecerse exteriormente, es decir, tiene una mejor apariencia. Entonces, podemos decir así que entonces simplemente es una exteriorización, lo que nos ayuda Mahasya es exteriorizar ese conocimiento que nosotros estamos captando a través de esa facilidad para aprender y ese conocimiento de las ciencias, por ejemplo. Y la quinta ronda nos ayuda a combatir las malas cualidades de cuerpo y de alma. Volvemos otra vez a lo mismo. Cuando nosotros comprendemos cómo funcionan las cosas, entonces es cuando nosotros nos podemos apartar de aquello que nos daña, que nos hace daño, que nos ofende. Por ejemplo, cuando nos explica el médico, nos dice, oye, si sigues fumando te vas a morir, porque estás a punto de coger un cáncer de pulmón, pues ahí aprendemos rápidamente que es mejor dejar de fumar si queremos seguir viviendo. Eso, por ejemplo, sería a lo cafre, a lo bestia. Después, si en lugar de querer que sea así a lo bestia, lo que hacemos es trabajar con Mahasya, entonces Mahasya lo que hará será transmitirnos la imagen de cómo tenemos que comportarnos para que las cosas vayan bien. Claro, todo eso está relacionado con el hecho de comprender cómo funcionan las cosas en nuestra vida y cómo funcionan las cosas en el cosmos. Pero como una historia nos lleva a la otra, como el macrocosmos
que es lo grande, nos lleva al microcosmos, que es nuestro cuerpo y que es nuestra historia, tanto da que estemos estudiando una cosa como la otra, tanto da que estemos estudiando el cuerpo humano como que estemos estudiando el cosmos en su totalidad, porque nos va a dar el mismo resultado. Si lo hacemos bien, nos llevará hacia el mismo lado. Entonces, ese es el juego. Entonces, pues, ese combatir malas cualidades nos significará también avanzar, evolucionar, ir hacia adelante. Cuanto más evolucionamos en nuestra vida, pues más comprendemos las cosas y por lo tanto, pues mejor nos comportamos. En principio es obvio. Por lo tanto, por eso se suele decir que la educación, por ejemplo, a un nivel más externo, la educación es lo que hace después que las personas se comporten de una forma mucho mejor. Entonces se dice que se comporta mucho mejor una persona bien educada que una persona mal educada. Entonces eso se refiere a lo mismo. O sea que el combatir las malas cualidades de cuerpo y alma vendrá relacionado con el hecho de comprender mucho mejor y por lo tanto con el querer aprender, con el querer conocer ciencias, conocer artes, conocer pues las cosas cómo funcionan en la vida. Ese será un poquito el juego. Como hemos dicho, hemos incorporado una nueva diapositiva en este caso que nos habla de la contrapartida de Mahasya. ¿Qué nos traerá esta contrapartida? Pues nos traerá libertinaje, nos traerá ignorancia, malas costumbres, que es lo contrario de las buenas costumbres, y desinformación, que será lo contrario de aprender con facilidad. Es decir, cuando nosotros no queramos aprender las cosas con facilidad, cuando no queramos comprender lo que sucede en nuestra vida, cuando no queramos vivir en paz, entonces ¿qué tendremos? Tendremos guerra. O sea que tendremos la parte contraria. Porque a través de la guerra también es un buen método para aprender la paz. O sea que la gente que viene, los soldados que vienen de estar guerreando, de estar matando gente, pues evidentemente aquellos aprenden muchísimo de lo contrario. O sea, que es lo que decía mi profesor de sexo, que es al revés, te lo digo para que me entiendas. Entonces, cuando nosotros no queremos aprender por las buenas, entonces nos vienen las cosas, entre comillas, por las malas. Y digo entre comillas porque eso de buenas y malas es una concepción nuestra, no es una realidad. Nosotros vemos las cosas de una forma o las vemos de otra, y eso ya os lo he dicho muchas veces. El hecho de que nosotros tomemos una cosa como la mala no significa que nuestro vecino lo tome así. O sea que si para nosotros es malo que nos roben, para un ladrón es bueno robar, porque para él es su forma de mantenerse, de ganar dinero y de poder vivir. Por lo tanto, para él es bueno. Entonces, que hayamos dicho en la sociedad que moralmente aquello es negativo es simplemente porque nosotros damos una concepción de la película. En realidad lo negativo no debería ser robar. Lo negativo debería ser generar las circunstancias para necesitar ser robados. Pero eso es otro tema. Trabajos a realizar para esta próxima semana. Generar paz durante todo un día. O sea que parece algo muy fácil, pero hay gente que se empeña en liarla todos los días y casi a todas horas. Por lo tanto, es un buen trabajo a realizar. Aprender algo. Es importante tomar conciencia de lo que se aprende, porque siempre se dice que se aprende algo, pero la cuestión es tomar conciencia, ver una circunstancia que nos haya pasado y decir qué he aprendido hoy de aquello. Por lo tanto, lo que yo os pido es que os paréis un día para decir qué he aprendido hoy y seáis conscientes de lo que hayáis aprendido. Y luego el tercer trabajo, combatir una mala cualidad física, emotiva o mental. Una física, por ejemplo, sería que alguien me diga, oye, pues mira, he pedido a Mahasya que me ayude a dejar de fumar. Por ejemplo, pues eso es combatir una mala cualidad física. Una emotiva, pues sería combatir, por ejemplo, pues la costumbre de criticar a los demás. O sea que, y una mental, pues podría ser combatir el hecho de creer, pues que uno tiene la ciencia infusa y por lo tanto lo sabe todo. Hoy he visto, por ejemplo, un programa que hacían en televisión que era alucinante. Había un hombre que lo sabía todo. Entonces, claro, criticaba a todo Dios y daba por malo todo. O sea, que decía que la homeopatía era inútil, no servía para nada. Decía que todo lo que no es absolutamente científico, dentro de los cánones de lo que a él le parecía científico, era todo negativo, todo era malo, todo era inútil, todo era mentira. Y entonces ha escrito varios libros el hombre diciendo, mostrando lo que él cree que son los grandes engaños que se están dando ahora mismo en nuestra humanidad. Entonces, claro, es la repera porque, claro, este pobre hombre, de la forma que hablaba, es que parecía que realmente era una especie de Dios andante. O sea, que tenía la ciencia infusa. Entonces, esa es una mala cualidad. Porque, claro, cuando tú sabes tanto como sabía este hombre, el problema que tienes es que nadie puede enseñarte nada. Y como nadie puede enseñarte nada, nadie lo intenta. Entonces, como nadie lo intenta, no aprendes nada. Entonces te quedas con tu ciencia, entre comillas, es decir, te quedas con aquello que tú crees que sabes, que en realidad cuando han pasado 5 minutos, aquello ya no tiene valor.
Porque los conocimientos se mueven constantemente y si nosotros no permitimos que se muevan en nosotros esos conocimientos y creemos que tenemos la verdad absoluta y que por tanto no necesitamos que nadie nos enseñe nada, es triste. Acabamos aislados, acabamos cerrados, acabamos solos, porque los demás nos van dejando de lado. O sea que alguno dice, mira, ¿cuánto sabe este? Pero claro, es muy triste cuando alguien te dice, ¿cuánto sabes? No, lo que yo quiero que me diga la gente es, oye, ¿cómo aplico aquello que me estás diciendo? Oye, ¿cómo funciona aquello que me aplico? ¿O cómo no funciona? O sea que eso es lo interesante, que intentéis aplicarlo. Pero si simplemente es decir, oye, pero fíjate Tristán, ¿cuánto sabe, oye? ¿Cuánto ha aprendido con la vida, eh? No, parece un gran sabio. Ya me habéis fastidiado. Con eso ya me habéis matado. Por lo tanto, prefiero lo otro. Prefiero que no os guste nada lo que digo, pero que intentéis ponerlo en práctica para ver que funciona o para demostrarme que aquello está equivocado. Porque entonces significa que os estáis moviendo. Si consigo que os mováis, y he conseguido el objetivo. Para terminar, como siempre, tenéis la litografía esta maravillosa que, como os habéis fijado, claro, con cada ángel es distinta, de cada uno de los 72 ángeles que hizo mi amigo Francesc Martí y que espero que os pongáis todos, luego cojáis el correo electrónico este y rápidamente le vais a pedir ahí vuestro ángel, si es Mahasia, pues vayáis a pedir la litografía del ángel Mahasia, o sea que yo creo que está a un precio muy asequible y él os lo puede mandar por correo. O sea que, y ya digo, vale la pena, son bonitos. Os sirven para meditar, os sirven para ponerlo, si no queréis, pues para ilustrar, para adornar vuestra pared y tal, bueno, os sirve para un montón de cosas. Bueno, vamos a quitar, dicho esto ya, hemos dado un repasito de lo que es este ángel y acordaros que lo que se trata es trabajar con el ángel, es decir, coger la plegaria, leer el exhorto y pedir al ángel, a ver, quiero que me ayudes a aprender sobre esto, sobre lo otro, a comprender no sé qué, a analizar las anécdotas de mi vida, a analizar mis sueños, a tal. O sea que lo que se trata es que le hagáis preguntas. O sea que lo que se trata es que trabajéis con ese ángel para notar esa esencia en vosotros. Eso es lo que yo os propongo. O sea, no es una historia simplemente de decir, ah, mira, ya conocemos un angelito más. No, se trata de trabajar prácticamente con él. O sea, hay que buscar la forma práctica de trabajar con él. Eso es lo que yo os propongo. Y a partir de aquí os dejo el tema abierto para que me preguntéis pues cosas sobre este ángel o cosas que no hayáis entendido sobre él o para que seáis vosotros que tengáis un ratito la palabra. O sea que vamos a ver, no os pongáis todos a la vez porque a lo mejor no lo puedo leer todo de golpe. A ver, sí que es posible que tú no sepas manejar bien esa energía y luego la tengas que vivir de forma negativa, pero como os he dicho antes, al final va a dar lo mismo, porque lo importante es vivir. O sea que el juego de la vida no está en intentar que no nos pase nada, el juego de la vida está en vivir. Entonces la gente que se queda en medio, por eso en los evangelios hay una parte en la que dice, en la que Jesús dice, Dios escupe de su boca a los tibios. Claro, ¿qué son los tibios? Los que se quedan en medio. Dicen, no, pues yo no me mojo. O sea que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Yo me quedo en un punto medio y así no fastidio a nadie. Sí, claro, es verdad que no fastidias a nadie en un punto intermedio, pero tampoco participas. Entonces, si no participas, no te mueves, no experimentas. Y si no experimentas, estás muerto. Por eso los llamaba tibios Dios. O sea que los tibios los escupe de su boca, es decir, los lanza ya al ruedo y decir, tío, espabilate, pero no me vengas aquí sin chicha. O sea que cuando vengas a verme, tienes que venir con experiencias, tienes que venirme con cosas tangibles que se puedan trabajar. O sea que tienes que experimentar en tu vida, eso es el juego. Por tanto, sí es posible que cuando trabajes el ángel, a lo mejor, pues alguna vez te venga la historia al revés. Por eso lo que decimos es que le pidamos que nos ponga la energía excedente dentro de su morada, para que no se nos escape. Pero lo peor que puede pasar es que no hagas nada. Lo peor que puede pasar no es que salga o se evidencie la parte negativa, porque eso al final será bueno también. Aunque a nosotros nos pueda fastidiar, claro. ¿Qué más? Las tareas son las correspondientes a esta semana que viene, de hoy hasta el martes. Yo os voy dando tareas para cada semana. O sea que sí que es verdad que rige el AGEL en este momento, que es el número 6. Pero como el que estamos trabajando es el número 5, pues yo os doy tareas para el número 5. Y no os preocupéis que entre ellos los ángeles no se pelean. Entonces, claro, si supiéramos ya las del 6, daríamos las del 6. Pero no vamos a adelantar las del 6 porque estamos trabajando el 5. Por lo tanto, ya digo, tienen buen rollo entre ellos, se llevan bien.
Por lo tanto, no se va a molestarle la gel si le pillamos ahí unos días en los que trabajemos con Mahasia. A ver, ¿qué más? Nos dice el programa en referencia al programa de Lemia, pero ahora no estamos hablando de Lemia, estamos hablando de Mahasia. Cuando hablamos del poder diabólico, o sea, eso son palabras grandilocuentes, o sea, que significa el poder de los instintos, o sea, que muchas veces nos dejamos llevar por ese poder. Pensar que nosotros somos personas múltiples y entonces estamos formados por múltiples tendencias. Entonces, no podemos radicalizar las cosas para decir yo soy solo esto, no hay nadie que sea una sola cosa. O sea, que uno es una cosa y es su contrario, y es su derecha y es su izquierda, y es su este y es su oeste. O sea, estamos formados por diferentes tendencias que forman un todo. Si conseguimos que esas tendencias vayan más o menos en una misma dirección, habrá más armonía en nuestra vida. Pero todas ellas van a pedir voz y voto. Entonces todas ellas piden salir de nosotros. Entonces nos encontramos que hay momentos que son más las de abajo, entre comillas, las que nos llevan. Es decir, es el poder de los instintos. Es lo que deseamos hacer. Y ahí es cuando decimos, no, pues oye, yo piso el acelerador ahora y me salto el semáforo en rojo porque tengo prisa. Ese es un instinto que nos está empujando hacia aquello. Porque si lo estuviéramos razonando diríamos, no, pero es que puede venir nuestro hermano por el otro lado que esté pasándose el semáforo en verde y choque con nosotros que lo pasamos en rojo. Por lo tanto, no nos interesa chocar con nuestro hermano. Pero claro, eso en ese momento no lo pensamos. Igual que cuando cogemos el móvil y nos ponemos a hablar cuando estamos conduciendo, no pensamos que perdemos la atención en lo que hacemos, sino que es un instinto que nos lleva a contestar el teléfono o a llamar por teléfono a aquella persona porque hemos tenido ese impulso. Entonces, todo eso son partes que forman parte de nosotros. Entonces, son partes, entre comillas, diabólicas, porque nos llevan a actuar y a hacer cosas que no deberíamos hacer y que sabemos que no deberíamos hacer, pero que en cambio hacemos para ver lo que pasa. Entonces, luego pasa lo que pasa. Si nos viene un coche por la derecha y nos chafa el coche, pues nos deja el coche hecho polvo y hemos aprendido una lección más. Entonces, ya sabemos que hay alguna cosa que no está yendo bien en nuestra vida. Entonces, no hay mal que por bien no venga, nos dice el dicho. Y es verdad. O sea que en realidad es verdad, es así. Lo que pasa es que, claro, lo ideal es que intentemos hacer las cosas de forma en vivirlas lo mejor posible. Esa es la idea siempre. Claro, si tú no dejas de discutir con alguien, claro que te puede ayudar el hecho de trabajar con este ángel, porque este ángel te ayudará a darte cuenta de que vas a discutir antes de discutir. O sea que dos no discuten si uno no quiere. Con lo cual, si tú decides que ya no quieres seguir discutiendo con esa persona, dejarás de discutir. El problema es que, claro, nosotros queremos imponer siempre nuestro criterio a los demás. Y entonces, claro, para imponer nuestro criterio, entonces discutimos. Levantamos la voz y tal, nos ponemos ahí a chillar porque creemos que así el otro pues nos va a escuchar. Yo me acuerdo de una película de estas de indios en las que había un vaquero de estos que se acerca a una tribu de indios y dice, yo querer venir en son de paz. Y entonces se veía un subtítulo de los indios hablando entre ellos diciendo, este imbécil, ¿por qué nos chilla? ¿Se cree que somos sordos? O sea que claro, aquellos no entendían una palabra de lo que estaba diciendo el otro, pero el otro decía chillando, pensando que así chillando le entenderían más. Y claro, si nos fijamos, muchas veces nos pasa. Hablamos con extranjeros y chillamos. Y claro, aquel nos mira con cara de póker como diciendo, este idiota que está diciendo, no soy sordo. O sea que lo que soy es inglés, o soy francés, o soy portugués. Y por lo tanto, si no me hablas en mi lengua y yo no sé otra lengua, no te comprendo. Pero no es porque estés chillando por el hecho de que te voy a entender mejor. Entonces eso nos pasa cuando discutimos con otra persona. Creemos que vamos a convencer al otro a base de pegarle bufidos. No, si eso no es así. Si lo que tenemos que hacer es nosotros entender a la otra persona. No intentar que la otra nos entienda a nosotros, porque si nosotros no hacemos el esfuerzo por entenderla a ella no nos va a entender. En ese sentido, como Mahasía busca la paz y nos ayuda a buscar esa paz, nos ayudará a encontrar ese punto en el cual nosotros podamos dejar de discutir. Eh, A ver, puedes pedir porque tu hija se centre más en los estudios, pero siempre estamos en lo mismo. O sea, claro, queremos, claro, que nuestros hijos estudien mucho, queremos que se centren, queremos que aprueben, queremos que hagan carreras universitarias, pero después, ahora la verdad, no sabemos si ese es su futuro y esa es su historia. Por lo tanto, lo que yo le pido a mis hijos, a sus ángeles, no es nunca que estudien más, nunca he pedido que un hijo mío estudie más. O sea que lo que pido en todo caso es que tenga más claridad, que vea con más claridad su vida y que actúe en consecuencia. Pero no forzosamente eso va a ser estudiar más.
Con lo cual, al final, ¿qué hago cuando quiero que mis hijos hagan algo? Intento hacerlo yo. Por lo tanto, intento estudiar yo más las cosas de la vida. Entonces, si yo intento aplicarme más en las cosas de la vida, ese es el patrón que yo transmito a mis hijos. Pero claro, poderle puedo pedir a los ángeles por mis hijos lo que yo quiera. Pero normalmente luz, amor y comprensión. Eso son las tres claves principales que yo pido para mi familia. O sea que todos los días, eso es lo que yo pido para ellos. Claro, evidentemente en eso entra todo, ¿no? Es como Salomón, que dice que cuando acabó el templo que le hacía el Creador le dijo, bueno, como has cumplido con lo que yo te había pedido, pídeme cualquier cosa que quieras. Y entonces, pues el otro le dice, no, dice, en realidad, pues lo único que quiero, pues es sabiduría. Y entonces el creador le dijo, bueno, pues puesto que sabiduría quieres, sabiduría tendrás y por añadidura todo lo demás. Por lo tanto, mi consejo en ese sentido, o mi sugerencia, porque no me gusta dar consejos, es que pidáis por vuestros hijos, pues eso, luz, amor y comprensión. Con eso les estáis dando todo. Eh, pues no es la parte negativa de los ángeles que ya hemos dado, probablemente no, pero igual vamos tratando alguno de ellos y tal, pero claro, no voy a poner la parte negativa del ángel número 2 cuando estoy tratando del ángel número 6. Pero de todas maneras, eso lo tenéis, si no me equivoco, lo debéis tener en el curso de ángeles ese gratuito que hay en la página de la conciencia creativa, concienciacreativa.com. Ahí lo tenéis. Y si no, pues algún día ya lo daremos aparte. Los programas de los genios se articulan de la misma forma los unos que los otros, tienen trabajos distintos. O sea que es como un fontanero y un electricista, tienen trabajos distintos. Entonces, pero los dos trabajan para intentar lo mejor en su trabajo. Entonces, los ángeles, ya hemos dicho, los ángeles nos transmiten su esencia a través de la inspiración. Entonces colocan en nosotros la inspiración para que nosotros comprendamos las cosas y lo único que tenemos que hacer es estar atentos y cazar esa inspiración y utilizar esa energía. Los de abajo nos colocan anécdotas y circunstancias que nos obligan a vivir esa situación y entonces al vivir esa situación comprendemos lo que no hemos comprendido en la primera. Pero al final una cosa a la otra no es más que la misma historia puesta de una forma, puesta de la otra. Entonces aquello de que, bueno, a veces la letra con sangre entra y a veces la letra entra simplemente por inspiración. Cada uno tiene derecho a escoger cómo quiere que le entre la letra. Cuando se refiere a que el estado de paz no es pasivo, es que la paz no es algo que nosotros tenemos que esperar que caiga del cielo, igual que todo lo demás, igual que la paciencia tampoco es pasiva, todo es activo en nuestra vida. Es decir, nosotros tenemos que buscar la paz. ¿Cómo buscamos la paz? Como hemos dicho, a través de la comprensión. Cuando comprendemos cómo funcionan las cosas en nuestra vida, cuando comprendemos cómo funcionan las cosas en el cosmos, cuáles son las leyes que hay que seguir, pues entonces, evidentemente, lo que buscamos es generar paz. No buscamos guerra, porque sabemos que la guerra lo único que hará es generar guerra en nuestra vida. Por tanto, claro, es lo de siempre. Si yo voy el ojo por ojo y diente por diente, ¿eso para qué sirve? Yo me cargo a mi enemigo y digo, bueno, pues lo he matado. Pero claro, ¿eso que genera? Una viuda. Entonces, claro, una viuda y unos hijos que están ahí pensando toda su vida cómo van a poder hacer para vengarse de mí. Es decir, genero karma, genero historias en mi contra. Entonces, cuando yo comprendo esto, ¿qué hago? Pues busco la paz. Busco la paz porque la paz es la manera de no generar nada de nadie. Entonces, si no genero nada en contra de nadie, pues no me vendrá nada y por lo tanto no tendré nada que pagar. Y entonces no tendré ningún karma ahí acumulado. A ver, ¿qué se me va esto? ¿Cómo combatimos las malas cualidades dándonos cuenta que son malas? Pero claro, ya vuelvo a decir, en lo de malo y lo de bueno es simplemente una percepción nuestra. Nosotros percibimos las cosas así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Combatir aquello que percibimos que es malo para nosotros. Es decir, que no es lo que nos gusta. Porque al final lo que buscamos es vivir una vida feliz, una vida haciendo las cosas que nos gustan, que nos apetecen. Entonces tenemos que buscar esa línea. Pero lo otro, ya digo, no es negativo, sino que nosotros lo vivimos como negativo, que eso es distinto. Entonces, vivimos las cosas como negativas porque nos han enseñado, eso de aquí es malo, eso de aquí es bueno. Entonces decimos, cuidado, no comas eso porque eso es malo. Pero después no es verdad. A la hora de verdad, vemos que nuestro vecino se está hinchando a comer grasas todos los días y cuando le hace el análisis no tiene nada de colesterol. En cambio, yo no como prácticamente nada de grasas, no como carnes y en cambio tengo colesterol. Porque mi cuerpo lo genera. Entonces, claro, ¿cómo se entiende eso? Si yo tengo que entender que el colesterol me viene a través de la grasa que yo como, yo no debería tener nada de colesterol. Con lo cual la historia al final no funciona así. La historia es que es particular de cada uno. O sea que yo genero mi propio colesterol. Y como genero mi propio colesterol, yo me tengo que buscar la vida para eliminar ese colesterol que yo genero. Es mi película.
Y no le puedo decir al de al lado, no comas esto, lo hagas esto, no hagas esto de aquella manera, porque vas a tener colesterol. Porque va a depender de cómo es su cuerpo. Igual que un amigo mío que se ha pasado toda la vida fumando y cuando le hace el análisis de pulmones le dicen, oye, tú no has fumado nunca, ¿verdad? Y el otro se ríe, porque fuma un paquete y medio diario. Pero claro, ¿por qué le salen blanco los pulmones? Porque ha sido waterpolista durante 30 años y entonces, claro, se ha tragado tanta agua de la piscina que entonces, claro, le ha llenado ese agua de cloro, le ha llenado los pulmones de tal manera que los pulmones se le limpian automáticamente. Lo cual no significa que sea bueno que fume, pero que evidentemente el resultado de esos pulmones y de esa actividad que él ha hecho hace que a nivel personal su historia sea distinta de otra persona que a lo mejor fume ese mismo paquete y medio o menos. Entonces, cada historia es personal y por eso todo es bueno o malo en función de cómo nosotros lo vemos. A ver, ¿qué más? La Semana Santa es un momento especial de conexión y por lo tanto el que quiera utilizarla, pues todas esas procesiones que hay en Semana Santa son de alguna forma conexiones, la gente intenta conectar con su Cristo, con su Virgen, con su lado espiritual, porque ese Cristo y esa Virgen al final representan nuestro espacio espiritual. Entonces es buen momento siempre la Semana Santa para poder hacer conexiones espirituales. Entonces lo hacer especial, pues meditaciones. Si pudiéramos hacer cada día una meditación en las 2 primeras horas de salida del sol, por ejemplo, pues recibiremos mucha información interesante que nos ayudará a ver la vida seguramente de otra manera. Ya hemos dicho que la relación que tiene Mahasaya con los rituales, en este caso, es porque el Mahasaya es el número 5 y es el que tiene esa esencia llamada vitriol. El vitriol precisamente es el punto de transmisión, es la esencia que utilizaban los alquimistas. Por lo tanto, igual que lo utilizaban los alquimistas, lo utilizan las corrientes esotéricas, las órdenes iniciáticas. Entonces, utilizan ese vitriol, es decir, esa visita al interior de tu tierra para poder rectificar y entonces pulir la piedra bruta. Por eso, por ejemplo, los masones te hablan de pulir su piedra bruta. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa ir puliendo tus defectos, aquello que no funciona bien o que no te lleva camino de tu objetivo de vida para poder ser mejor persona. Esa es la idea. Entonces, ¿qué más? Claro, es al contrario, con los alumnos lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es decir, no levantar la voz, sino bajar la voz. Yo me acuerdo de mi mujer una vez que invitamos a los 25 niños de la clase de mi hija, que tenían, no sé, 5 o 6 años, eran pequeñitos. No, más, no, debían tener, no, 8 o 9 años debían tener. Y entonces las madres nos decían, pero ¿cómo? ¿Pero estás seguro que los vas a invitar? Pero si el mío es muy malo, ya verás la que te lían y tal. Y yo les decía, no os preocupéis. Y cuando llegaron a casa las madres estaban alucinadas de ver a los 25 niños todos sentados en el suelo y escuchando un cuento que le contaba a mi mujer. Pero lo bueno es que el cuento ella lo contaba con esta voz, así suavecito. Claro, al bajar la voz, ¿qué hacía? Que los niños tuvieran que estar más atentos para poder escuchar aquello que les decía, con lo cual ninguno chistaba, nadie hablaba, porque sabían perfectamente que si hablaban no podrían oír el cuento. Y como les interesaba el cuento, pues entonces estaban todos atentísimos. Entonces, cuando quieras que tus alumnos escuchen, lo que tienes que hacer es lo contrario, es hablarles más bajo, no más alto. O sea que lo que pasa es, claro, es evidente que tienes que intentar que aquello que nos dices tenga un interés. Y para eso te lo tienes que currar, que es el problema muchas veces que nos encontramos con los profesores y con los maestros, que van a piñón fijo, que han aprendido una cosa y que quieren transmitir aquella cosa tal cual la aprendieron. Y eso ahora ya no funciona. Entonces hay que buscar sistemas nuevos, hay que buscar formas nuevas, hay que inventarte, todo el rato tienes que reinventarte para poder transmitir la esencia que quieres hacer llegar a la gente. Si les sueltas de la misma manera el mismo rollo todos los santos días, aquellos desconectan automáticamente. O sea, ¿qué es lo que le pasa a mi hija que está en la universidad y me dice, papá, es que claro, me pegan unos rollos, me viene uno a empezar a explicar anécdotas de esas del abuelo Cebolleta, de que le pasaron en la guerra cuando él no sé qué, y que además las explica de forma aburrida y son anécdotas aburridas, nos dormimos, entonces están todos con el móvil, clic, 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 todos mandando mensajitos. Y a veces me recibo yo un mensaje de mi hija y digo, ¿cómo? Pues está en clase. Y es que está en medio de la clase mandándome un mensaje, porque para ella esa clase no tiene ningún interés. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que propiciar ese interés. Hay que mover a la gente. O sea que yo cuando doy cursos, por ejemplo, cuando doy seminarios, si os venís a estos que voy a dar ahí en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona este próximo mes de mayo, ya lo veréis. O sea, yo descoloco al personal. O sea que no permito que se me duerma nadie a mí en clase. O sea que solo faltaría. O sea que ya buscaré algún sistema.
Claro que antes lo hacían el sistema, te cogían el borrador y te lo tiraban así a la cabeza. Pero claro, ese no es el sistema que yo utilizo otros. Pero no os los voy a decir porque lo que se trata es que vengáis y os apuntéis a la película, claro. ¿Qué más? Claro, para que capten lo que nosotros queremos transmitir, lo que tenemos que hacer es intentar captar nosotros lo que queremos transmitir. Eso sería lo primero. Si nosotros somos conscientes de lo que queremos transmitir, aquello saldrá solo. Y en eso Mahasia os puede ayudar. Buscar rituales para huir de la realidad. Un ritual que es la repetición de un acto. Entonces, a veces, pues nosotros nos encerramos en un ritual, es decir, en algo que nosotros dominamos y conocemos a la saciedad porque lo hemos repetido 1000 veces, entonces nos encerramos en aquello para que decir, aquello es así. Y si yo hago eso así, sé que me saldrá bien. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando repites algo 1000 veces y no has tomado conciencia de por qué lo estabas repitiendo, aquello se vuelve un ritual inútil. Y entonces te encierras ahí en una rueda en la cual pues es un pez que se muerde la cola. Estás todo el rato dando vueltas a lo mismo. A eso se refiere la frase en concreto. O sea que... ¿A qué esfera? Sí, Mahasía lo he puesto en el de esto. Si os fijáis en la diapositiva venía. Mahasía es todavía de la esfera de Keter. O sea que son los 8 primeros ángeles corresponden a la esfera de Keter. Claro, la historia siempre es tomar conciencia de cómo nosotros enfocamos las cosas y cómo nosotros vimos la historia. El nombre es lo de menos, o sea que nosotros colocamos nombres a las cosas porque eso nos ayuda a calibrarlas y porque estamos en un mundo físico en el que necesitamos de alguna forma palpar, tocar las cosas para decir, mira, yo toco esto de aquí y entonces sé que esto es un mineral porque lo estoy viendo y lo estoy tocando. Si me dicen que hay un mineral ahora dando vueltas delante mío, digo que no porque no lo veo. Entonces, un poco el juego es ese, es que le damos palabras y conceptos a las cosas para intentar comprenderlas. Pero en realidad lo importante es comprenderlas en nuestro interior, es poder de alguna forma colocarlas en nuestra vida, entenderlas en el ámbito de nuestra vida. Por eso yo cuando hago una consulta con alguien procuro darle ejemplos relacionados con lo que la persona vive. Si me viene un corredor de Fórmula 1, le daré ejemplos de carreras de Fórmula 1. Y si me viene un electricista, le daré ejemplos relacionados con los enchufes y con la luz. Entonces procuraré siempre buscar ejemplos relacionados con el ámbito de vida de la persona, porque le va a ser mucho más fácil entonces entender esa realidad. Ese es el juego. Los rituales sirven para ser mejor persona si uno comprende el ritual que está haciendo. Es decir, si tú te estás lavando los dientes todos los días, tiene que llegar un momento que comprendas que ese lavar los dientes significa quitarte la porquería que tú has dejado en tus dientes. Entonces, si tú entiendes que tu boca, por ejemplo, es la que te sirve para poder articular, como estoy haciendo yo, comunicarme con vosotros, entonces cuando yo me lavo los dientes debería comprender que lo que estoy haciendo es intentar quitarme la porquería que se me ha quedado enganchada para no soltar hacia los demás cuando yo hable. Entonces, ese es el juego. Entonces, si yo repito 1000 veces ese ritual durante mi vida, lo ideal sería que yo comprendiese algún día que cuando me estoy lavando esos dientes, en realidad a nivel simbólico, representa que yo me estoy quitando la porquería de la boca para que cuando hable mañana con los demás no me quede esa porquería del día anterior. Y por lo tanto no retenga esas emociones, esos enfados, esos dogmatismos, esas historias que hacen que entonces cuando hable con los demás aquello salte de mi boca y entonces se enganchen los demás y quede feo, de mal aliento, o sea, que dé mal rollo a los demás. Entonces, el llevarme los dientes tiene que servir para eso. Entonces, claro, los rituales son útiles sobre todo cuando yo los comprendo, cuando comprendo el por qué estoy haciendo esos gestos, el por qué hago esos movimientos todos los días. Entonces, cuando lo entiendo, entonces yo me porto de una forma distinta. El ritual de vestirme. Si tomo conciencia de cómo me estoy vistiendo y por qué, entonces entenderé que el vestirme se relaciona en mi relación con los demás. Y entonces, si me visto de una forma determinada, transmitiré una esencia determinada. Entonces, cuando quiero transmitir armonía, por ejemplo, pues tengo que vestirme de forma armónica. Y así, como quiero siempre transmitir armonía, pues procuraré arreglarme y vestirme de la mejor forma posible para transmitir esa armonía a los demás. Si, por ejemplo, analizamos pues los pantalones que se ponen a veces nuestros jóvenes, nos encontramos que a veces pues se los ponen agujereados, se los ponen rajados, se los ponen rayados, se los ponen ahí con todo de porquerías o sucios. Claro, ¿por qué? Porque quieren transmitir una imagen de alguna forma de queja contra la sociedad, contra la familia, contra los que les rodean. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra actitud hacia ellos para intentar que ellos tengan que quejarse menos. Y entonces veremos que ellos cambian entonces la historia.
Y así yo he visto, por ejemplo, transformaciones en mi escalera de una chica, por ejemplo, que estaba en plan super punk y un día te aparecía con media cabeza pelada y la otra media con 3 trenzas y cosas así extrañas y tal. Y claro, daba una imagen un poco triste de ella misma. Y de hecho, además, no sonreía casi nunca cuando la cruzaba en la escalera. Ahora, en cambio, su imagen ha cambiado. Y cuando se nos cruzamos me dice buenos días y me sonríe. Entonces me doy cuenta que esa persona ha cambiado, que está mucho mejor con ella misma, se encuentra mejor con ella misma y por lo tanto no tiene que tomarse un look hacia el exterior que sea estridente para llamar la atención de los que lo rodean, porque de alguna forma ya siente que esa atención ya la tiene. Entonces, cuando tengamos hijos o parientes, pues que veamos que tienen a lo mejor esas dificultades o transmiten a lo mejor una imagen que a nosotros nos parece chocante, lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Cambiemos, quitemos de nuestra personalidad aquello que es chocante para ayudar a que ellos puedan encontrar su camino. Ese es el asunto. ¿Qué más? Pues ya lo dice ahí el texto, cuando dice que trabaja el Marte primordial, en este caso Antonio nos está hablando del texto que está en el libro Los dioses internos, que lo tenéis en ebook porque en papel de momento pues está agotado hace mucho tiempo, que es otro libro de Cabalepre que nos explica pues los programas de los ángeles. Entonces se refiere a ese Marte primordial, se refiere a esa parte limpia de nosotros que nos lleva al trabajo, que nos lleva a la acción, que nos lleva a calentar ahí nuestros motores para hacer lo mejor que nosotros sabemos hacer. Ahora, cuando ese Marte va avanzando, se va maleando y entonces llega un momento que entonces se convierte en ese Marte conflictivo que nos trae problemas para que nosotros vivamos a través de la parte contraria aquello que no hemos vivido a través de la parte inicial, como decíamos antes. Eh, ¿Qué significa que pertenezca a Keter? A ver, eso estamos hablando del árbol de la vida. Entonces, si sabéis algo del árbol de la vida, pues eso os sonará. Si no, es mejor ni tocarlo. O sea, que eso forma parte del lenguaje de la cábala. Entonces, como decía yo, pues por ejemplo, en Madrid voy a dar ese curso de los ángeles en el árbol de la vida en el cual explicaré lo que representa cada uno de los centros del árbol de la vida. En este caso, el primer centro, o sea, el árbol de la vida es un esquema que nos muestra cómo se desarrolla un proyecto en nuestra vida. Entonces, desde el principio hasta el final. Entonces, el primer centro se llama Keter y el último se llama Malkuth. Y entonces, entre ellos dos, pues hay 9 centros que van desarrollando vida. O sea, en total forman 10. Entonces, cada uno nos va marcando un trabajo, pero ahora no es el tema de la conferencia de hoy. ¿Qué más? ¿Qué significa ignorancia con respecto a la religión o a practicar una enseñanza? Pues significa estar practicando cosas que son cosas obsoletas, que son cosas que se han quedado clavadas, que son cosas que se repiten sin comprender por qué se repiten. Entonces, a veces sucede pues que nos dicen en enseñanza o nos dicen en alguna religión, nos dicen de hacer cosas, pero no nos explican el por qué. Y entonces nos quedamos repitiendo cosas sin comprender el porqué. Y cuando no comprendemos el porqué en su esencia, lo que hacemos es repetir esas cosas cuando estamos en el ámbito de esa religión o de esa enseñanza. En cambio, cuando salimos fuera después, no plasmamos en la realidad aquello que nos debería llevar aquella historia. Es decir, por ejemplo, el Cristo nos dice amarnos los unos a los otros. Pues eso tenemos que plasmarlo en la realidad de nuestra vida a base de comprendernos los unos a los otros, no a base de pasarnos el día abrazando a todo Dios, porque no estamos en ese punto todavía. Por lo tanto, Jesús no quiso decirnos con eso que teníamos que estar amando y teníamos que acostarnos con todo el que estuviera alrededor porque los amamos mucho. No, no, la historia no es esa. Por lo tanto, si te están diciendo, por ejemplo, a veces vemos interpretaciones, cuando vemos, por ejemplo, extremismos en las religiones, decimos ahí hay una interpretación del Corán que dice tal. Es una interpretación, no es lo que dice el Corán. Y ese es el problema. O sea, el problema es que tenemos que comprender las cosas para no prefijarnos en la interpretación de alguien, sino en la comprensión de aquello que nos han querido decir. Porque si no, esa interpretación nos dice, bueno, pues tenemos que hacer este acto, tenemos que comportarnos de forma determinada. No es verdad. Eso es solo la interpretación de esa persona. Pero en realidad, si nosotros lo comprendemos internamente, nos daremos cuenta que la historia va por otro lado. Bueno, yo creo que ya ha pasado una horita, hemos contestado, además hoy yo creo que se va calentando esto de Los Ángeles, cada vez se va calentando más y cada vez os veo ahí más animados haciendo preguntas interesantes y tal, o sea que está el asunto genial. Entonces yo creo que lo vamos a dejar hoy aquí porque ya hemos dado bastante chicha. Os sugiero que os volváis a escuchar la conferencia
cuando la ponga de aquí un rato, cuando la ponga mañana en diferido y tal, pues cuando tengáis un ratito podáis volver a ella, porque realmente, a ver, yo hablo muy rápido y entonces ha sido una primera pasada, a veces se escapan cosas, pero cuando las volvéis a escuchar una segunda vez o una tercera vez, os empezará entonces a resonar mucho más en vuestro interior y entonces veréis qué es lo que os toca o lo que nos toca, lo que os interesa o no os interesa seguir a vosotros. Entonces, ese es el juego. Y bueno, como está delante la Semana Santa, pues os deseo pues que podáis conectar con ese ser interno y con ese movimiento interno que se representa ahí en la Semana Santa y por lo tanto con ese Cristo que buscan en todas esas procesiones, que están buscando esa conexión, esa liberación, esa limpieza, pues de alguna forma, pues sabéis que antes, por ejemplo, en Semana Santa estaban cerrados todos los cines aquí en España, no dejaban comer carne, cerraban los restaurantes también, la mayoría de ellos, o sea que de alguna forma nos obligaban a hacer un trabajo interior porque nos cerraban lo que había en el exterior. Entonces lo que os propongo pues es que aprovechéis esta Semana Santa y aprovechéis no solo este espacio, porque habrá gente que me estará escuchando en diferido y que dirá, pues si ahora ya no estamos en Semana Santa. Bueno, cualquier